Ya, ya bueno, hay cualquier cosa es que, no sé, se me corta un poco el internet o algo así, me van avisando y para ir corrigiendo y retomando un poco lo que se vaya viendo. Ya en general, bueno, me presento en todo caso, no, como que asumí que me conocían. Bueno, soy Camilo Vázquez, estoy en quinto de Ingeniería Civil Mecánica, soy el consejero de la carrera, así que probablemente más de alguno me estuvo hablando por ahí para la toma de ramos, si es que tuvo algún problema. Eh, es segunda vez que soy ayudante de este curso. La primera vez fue el año pasado con el profesor Aguayo. Bueno, sigo ayudante del profesor Aguayo ya no, fui ayudante del todo el año pasado y ahora tengo igual ramos con él, así que si tomaron física 3 el semestre pasado con él, probablemente también me vieron. Y bueno, hay varias instancias en las que he estado haciendo como clases particulares o tutorías y esas cosas. En general, desde mi perspectiva, ¿cómo es este curso? Este es un curso lento porque la materia es bien densa. Ya parten las primeras clases con un repaso general de leyes de Newton, pero saltando ya a como aplicando las ciertas coordenadas un poco más extrañas. Y luego ya saltando a lo que es cálculo variacional. Y cálculo variacional es un salto grande porque conceptualmente es distinto a lo que es el cálculo normal, o sea, como lo han visto antes. Ya ahí vamos a repasar un poquito lo que es cálculo variacional conceptualmente y los tips para poder ir sacando cosas que van apareciendo de esta misma nueva matemática. En general, ¿para qué sirve este curso? Para que entiendan un poco y bueno, puedan modelar más sistemas mecánicos desde, bueno, con una perspectiva un poco más moderna. De hecho, todo lo que es la mecánica lagrangiana es la que se usa después para distintos tipos de física, principalmente cuántica, estadística. Em, sí, creo que en esos dos se usa harto, ya porque se usa la formulación hamiltoniana, que es la que viene después de la que de la que van a ver que ahora que es la lagrangiana, ya. ¿Qué nos permite esta nueva formulación? Es simplificar mil y un problemas que en física 2 o física uno que hayan visto de, no sé, de movimiento de partículas o cuerpos que era un poco más complicado formularlo. Por ejemplo, vamos a ver el péndulo doble, que es súper difícil hacer con las leyes de Newton, y así sucesivamente, gran cantidad de problemas, principalmente de resortes, que son los más complicados. Y, y bueno, eso, esta materia abre muchas puertas para todo lo que viene más adelante, gravitación, vibraciones, movimientos sólidos rígidos. Hace que todo sea un poco más sencillo de formular. La matemática es más complicada. Ya, por ejemplo, ahora estamos usando eh, funcionales, que viene del cálculo variacional, y es un poco más enredado. Más adelante vamos a ver hartas matrices, diagonalización de matrices, harta resolución de ecuaciones diferenciales, pero ahí vamos a ir viendo tips y truquitos para ir resolviéndolo. Ya, ¿alguna consulta con respecto al ramo en general? Orden de la materia, lo que sea. Hasta el momento no. Ya, bueno, ¿Guías? ¿Tú sabes si el profe tiene? no sé si tiene guías. Lo que yo sí les voy a compartir en el Drive, y que también se lo voy a mandar al profe, a ver si se las puede compartir por web curso, es el libro de apuntes que armó el profesor Gomberov con el profesor Rica el 2020. Ya ahí ellos impartieron el curso y crearon como un libro de apuntes. Ahí tiene ciertos detalles que a mí no me gustan mucho, pero está. Y ahí hay harto ejercicio. En general, el Dale, año pasado usamos esos ejercicios para, para las ayudantías, controles. Y bueno, gracias. ese libro tiene una recopilación de ejercicios de lo que es el Landau, el Goldstein, el Marion Thornton, creo que se pronuncia. Pero ahí hay hartos libros. Sí, por WhatsApp les voy a compartir el Drive que tengo armado. Así que ahí van a tener acceso al material. Bueno, en general, el principio de la materia es cálculo variacional y cómo resolver problemas generales, problemas genéricos con el cálculo variacional. Luego viene el cálculo variacional desde el punto de vista de qué es el lagrangiano y cómo usar las ecuaciones de Euler-Lagrange para poder resolver ciertos problemas variacionales. Luego es eso mismo aplicado ya eh, a sistemas mecánicos, digamos, péndulos, resortes, masas que se desplazan. Los problemas más interesantes y un poco los más difíciles de plantear son los de péndulo,
O sea, no, los de resortes, porque trabajar con resortes es un poco enredado si es que no manejan bien la estructura de cómo trabajarlo. ¿Qué viene después? Después, bueno, ya empiezan a ver un poco más de gravitación, van a demostrar las leyes de Kepler, las van a ver otra vez, pero ahora van a ver la demostración desde el punto de vista de mecánica lagrangiana. El profesor me comentó que en algún momento puede que lo vean antes de llegar a esa materia, porque, bueno, Almar es el lagrangiano de un planeta o cosas así, no es tan difícil. Lo difícil es ir resolviéndolo. Y ahí, bueno, aparecen las tres leyes derivadas de eso. Yo, de hecho, el año pasado hice una ayudantía resolviendo esa ecuación. Y bueno, después vienen ya perturbaciones con varios cuerpos, sólidos, rígidos, ondas. Ahí van a ver hartas cosas. Pero eso sería como viéndolo como por el tema de las pruebas. Para la primera prueba lo que van a alcanzar a ver es casi eso, un cálculo variacional, lo que vamos a ver en esta ayudantía, problemas genéricos y un poco de aplicaciones a mecánica clásica. Y lo que viene más adelante ya va a ser más problemas y probablemente eso es lo que alcancen a ver para la prueba 2, ver a través de las ecuaciones cómo se conserva la energía, el momentum, una serie de cosas que permiten resolver problemas. Y ya para la prueba 3 ahí sería todo lo que viene después. Y esa materia es más complicada. Así que ahí voy a ver con el profe si va a mantener esas fechas o si va a dar un poco más de espacio entre lo que es prueba 2, o sea, prueba 1 y prueba 2. Ya, así que eso principalmente. Y en general, ¿qué más le iba a comentar? Bueno, eso. Ahí cuando yo les mande los libros, traten de revisar hartos ejercicios. En internet también hay harto material, en YouTube. Y igual les voy a ir compartiendo cosas interesantes. Pero eso, tienen que estudiar harto, es un ramo complicado porque eh, este curso en otras universidades, por ejemplo, está más orientado a ingeniería pura, que es como usar las fórmulas y muy poca demostración, porque he visto este curso un símil en otras universidades y este curso está como, es más profundo, o sea, van a entender bien de dónde salen todas las cosas. Y para entender bien de dónde salen todas las cosas hay que estudiar harto. Es un poco denso, no es difícil, pero hay que ponerle harto. Ya, así que eso. Ahora voy a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, ¿se escucha bien el micrófono o hay algo? No sé, ¿Se se escucha escucha más o bien? menos. Ya, excelente. Ya pues, entonces, aquí yo les comparto pantalla. Ya, déjenme ajustarlo un poco. Ya, perfecto. Entonces, ya cualquier consulta que vayan teniendo me interrumpen nomás. ¿Sí? Para eso está esta instancia. Ya, entonces este curso, o bueno, esta sería la ayudantía 1 de dinámica. Voy a poner acá a 1. Entonces, ¿qué es lo que han visto esta semana? Lo que han visto en general es el concepto del funcional. ¿Ya? El funcional. Probablemente en clase ya vieron que el funcional es una función que depende de una función más pequeña en general. La estructura general de un funcional es la siguiente. Dame un segundito, que estoy incómodo con el... Ya hice. Es la siguiente. Se lo escribo de esta forma. Esta no es como la formulación genérica de cómo escribir un funcional, pero es la que van a estar usando más comúnmente. Entonces, dentro de lo que está aquí, nosotros ya, o bueno, ustedes ya vieron en clase que un funcional es, o cómo lo van a estar aplicando, es un concepto, cualquiera sea tiempo, espacio, distancia, no sé, que va a depender de esto que está aquí. Y esto lo vamos a conocer como el lagrangiano, ¿ya? Bueno, y ahí lo vamos a ir aplicando más a mecánica. ¿Y qué nos dice esto de acá? Esto que está acá nos dice cuáles son las condiciones del espacio, del problema, lo que sea, que están asociadas a cómo se formulan estas condiciones. Entonces, el problema que vamos a ver más adelante, lo van a entender mejor a qué me refiero con esto, pero se estructura de la siguiente forma. No sé, si ustedes quieren saber cuánto tiempo se demora algo en pasar de un punto A a un punto B,
y quieren, bueno, en general eso, el tiempo, ese tiempo va a depender tanto de la velocidad, del desplazamiento y todas las condiciones asociadas a eso que haya en el sistema. Y generalmente es minimizar tiempo, minimizar distancia, ¿ya? Así que van a estar trabajando mucho con velocidades. El tema es que, como vieron en clase, el principio de Fermat habla de la luz, entonces la velocidad de la luz ya es una constante, ya es c, pero tienen que agregar otros conceptos como eh, cómo se transmite, cómo se mueven ciertos espacios debido a las densidades y un montón de cosas, y eso es lo que va a condicionar el lagrangiano, ¿ya? Hay otros sistemas, por ejemplo, más geométricos, por ejemplo, que es encontrar una geodésica, que es la distancia más corta entre dos puntos asociados a una superficie. Entonces ya ahí ya como que cambia un poco la estructura. Y hay todas esas como cuestiones más teóricas asociadas a las condiciones del problema van a ir apareciendo acá. Y esta estructura va a aparecer de la primera relación que, como física que encuentran. Entonces, ahí bueno, se va a entender mejor con el ejemplo que les traje hoy día. ¿Qué se hace con esto de acá para poder solucionar los problemas? En el general, en el cálculo variacional no nos interesa saber como las condiciones generales del problema, sino que nos interesa encontrar cuál es la función y, que y depende de x, que nos permite minimizar o maximizar esta función de acá. Entonces, en el principio de Fermat ustedes vieron cuál era la función y que estaba asociada a cuál era la trayectoria, el camino que tenía que seguir la luz para poder minimizar el tiempo, ¿ya? Y se dieron cuenta que no era precisamente una línea recta, sino que iba a depender del medio y un montón de cosas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros buscamos minimizar esto, que probablemente también lo vieron en clase, tenemos que derivar esta condición de acá. Entonces, si nosotros derivamos, por ejemplo, yo voy a derivar acá con respecto a y de x, o en general se deriva con respecto a la variable que buscan minimizar. En el caso del funcional, si yo derivo el funcional, o bueno, la función, con respecto a esta variable, ahí vamos a ir viendo bien cómo se trabaja eso, pero cambia un poco la estructura como con respecto a lo que era el cálculo que vieron antes, ¿ya? Y aquí ya hay que empezar a tener ojo con respecto a la regla de la cadena y todas esas cosas, porque si yo derivo con respecto a esto, todo lo que está acá adentro me interesa solamente, voy a tomar como variable de derivación solamente este pedacito de acá, y ya x no me interesaría derivarlo. Ahí lo vamos a ver bien con el ejemplo, pero se va a ir entendiendo todo, ¿ya? Entonces, cuando yo busco minimizar, lo único que me interesa es trabajar esta ecuación de acá, porque todo esto son matemáticas, una integral, los diferenciales como que saltan de esa derivada, y lo único que me dice es que si yo busco minimizar o maximizar esto, me lo va a decir esta ecuación de acá. Y así es como aparece la ecuación de Euler-Lagrange, ya que se puede escribir de esa forma, y para que la vayan recordando es la derivada de L con respecto a Y menos la derivada con respecto a X de la derivada parcial de L con respecto a la derivada de y todo eso es igual a cero, ¿ya? Estas ecuaciones lo que nos permiten es decir que esto sea cero, o sea, no que sea cero, sino que nos permiten generar ecuaciones diferenciales de segundo grado, de tal forma que vamos a encontrar el y que minimiza la función. Entonces nosotros encontrando que y resuelve esta ecuación, o qué función y resuelve esa ecuación, vamos a encontrar la trayectoria que minimiza esto de acá. Y esa es la gracia, encontrar la variable, la función que minimiza la propiedad que estamos estudiando, etc. ¿Sí se entiende a rasgos generales qué buscamos hacer con las ecuaciones de Euler-Lagrange? Me pasa lo mismo que en clases, como entiendo perfectamente lo que estoy haciendo, pero no me imagino en qué caso como que lo podría aplicar yo solo. Ya, bueno, ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Hay hartos ejemplos conocidos. En general, el profe probablemente se los mencionó en clase, está la catenaria, la braquistócrona, que son como los hitos históricos que marcaron hacia el cálculo variacional, y encontrar una geodésica, hay una serie de cosas. Ese tipo de problemas son los que, ¿cómo se llama esto? Los que son como más conceptuales desde el punto de vista del cálculo variacional o de los funcionales. Sí, Sofía, tienes levantada la mano. Sí, la ecuación de Euler-Lagrange es aplicable en cualquier partícula o exclusivamente en la luz.
No, en cualquier partícula. De hecho, en cualquier propiedad. Ya. Nosotros necesitamos solamente encontrar un lagrangiano o un L que nos permita resolver esta ecuación. Lo que hace la ecuación de Euler-Lagrange es que nos abre ecuaciones diferenciales que nos permitan saber cómo minimizar esto. ¿Ya? Entonces no es necesario resolver esta integral para saber cuál es como el camino que da, o sea, que nos resuelve como el problema, sino que necesitamos solamente trabajar estas ecuaciones que nos solucionarían ese lagrangiano, o sea, que nos permitirían encontrar eso. Entonces, para cualquier tipo de ecuación, no necesariamente partículas. Ya solo tenemos que encontrar esto de aquí. Que en mecánica se use para partículas es como lo que salvó un poco la mecánica desde cierto punto de vista. Eso, esto es en una dimensión, o en general es cuando el lagrangiano depende de una sola variable. Entonces, en mecánica, por ejemplo, como lo vieron en clase, esto podría haber sido el tiempo, esto podría haber sido una función de distancia, desplazamiento, y esto es como la velocidad. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos un objeto que se mueve en dos dimensiones, vamos a tener el tiempo, vamos a tener eh, eh, la trayectoria desde y, que depende del tiempo, la trayectoria, la velocidad por el eje y además tendríamos, por ejemplo, el x y el x punto. Es como movimiento en dos dimensiones, una función para cada eje coordenado. Entonces, la forma más general de escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces voy a poner para n dimensiones, es la siguiente. Sería la derivada parcial de L con respecto a un x sub i menos la derivada con respecto a t de la derivada parcial de L con respecto a x punto sub i. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Y qué es x punto? Si yo digo que i va desde 1, 2, 3 puntitos hasta n, el x punto, por ejemplo, x1 sería lo que nosotros conocemos normalmente como x que depende de t. El x2 sería lo que nosotros normalmente conocemos como i de t. Entonces, así es como uno va abreviando las coordenadas o los ejes coordenados cuando vamos metiendo muchas variables o muchos grados de libertad, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero eso es como muy conceptual. Ustedes en este curso van a trabajar siempre con a lo más con tres dimensiones. Generalmente vamos a trabajar con dos porque, ¿para qué tanto? Pero generalmente con dos dimensiones. Entonces eso va a ser, y si estamos en coordenadas cartesianas, x e y, si estamos en esféricas, no sé, el eje radial, angular, ahí se va a ir viendo. Pero esa es la forma genérica. ¿Ya? ¿Y qué nos dice el t? El t es la variable de la cual depende tanto x, o sea, de la que dependen las funciones asociadas al x y. O sea, en este caso, x dependería del tiempo, y dependería del tiempo, y puede ser cualquier cosa, no necesariamente el tiempo. ¿Ya? Em, bueno, eso. ¿Alguna consulta, así como en general, antes de Sí, partir con... Sí, dale. primero, la L que tú pusiste en las dos fórmulas de abajo, ¿es la Ujú. misma L de Lagrange de arriba? Sí, ¿Sí? Ya, sí, es la misma. Solo que no le puse el x, o sea, la x, la y, ya, ok. y derivada. Ya. Como les decía, en los problemas de mecánica van a usar esto como t, porque está asociada al tiempo. Y lo que nosotros estudiamos en mecánica es cómo se mueven los cuerpos en medida que va avanzando el tiempo. Ya, pero en todos los problemas generales, o sea, variacionales, la t es, bueno, ahí lo voy a explicar bien con el ejemplo, pero en general es la variable que define cómo se comporta la trayectoria o lo que estamos buscando en el lagrangiano. Ya nosotros tenemos una propiedad física que sería, está asociada al funcional, el lagrangiano, y en el lagrangiano está la trayectoria que hace variar esta magnitud física, y esa trayectoria va a depender de otra variable, ¿ya? Y esa variable es la que está asociada a este punto de acá. En este caso sería esta, ¿ya? Si se fijan acá, el i y el i punto dependen de x directamente, entonces esta variable de aquí sería la que habría que colocar acá. Ya, pero ahí lo van a ir viendo porque esto ya es
conceptualmente es enredado, en la práctica es como un manual, una lista de cosas que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver no sé si está bien escrito, creo que sí, pero la braquistócrona. Ya, ¿qué es la braquistócrona? Creo que acá lo dejé abierto anoche en un libro de apuntes que encontré, que también se los voy a compartir porque lo encontré bien bueno. Eh, ejemplo, acá está. ¿Qué nos dice la braquistócrona? En general, bueno, históricamente este es un problema que no me acuerdo quién lo inventó, pero es un matemático famoso, ¿ya? Y la pregunta era simple. Acá lo ponen con una partícula, pero un poco fome el enunciado. Pero es, yo tengo un refalín, ya tengo un refalín. Acá voy a poner X y acá voy a poner Y. Tengo un refalín. Este refalín parte acá arriba. Lo voy a poner acá con rojo. Y había una persona que dijo, voy a hacer una competencia de muchos refalines. Cada persona llega con su refalín y una persona que sube el refalín y vamos a hacer una competencia. Dependiendo de la forma del refalín, la persona que caiga más, o sea, que llegue en menos tiempo abajo, gana. Entonces muchas personas dijeron, ah, bueno, la que se va a demorar menos tiempo va a ser entre llegar acá y acá abajo, va a ser una línea recta. Ya, una línea recta. Otros dijeron, no necesariamente va a ser una línea recta, va a ser eh, una curva. Y así sucesivamente se fueron inventando distintos refalines para poder solucionar esto. Otros decían que había que hacerlo más curvado, otros decían que no tanto, otros más asociados a la línea recta en general. Pero en ese tiempo, todo lo que se hacía era asumir que todo lo que era más rápido era asociado a líneas rectas. Y como vieron con el principio de Fermat, no necesariamente la línea recta es la distancia que minimiza algo. Entonces lo que acá vamos a trabajar es tiempo. Nosotros queremos saber cuál es el tiempo o cuál es la trayectoria. En general lo voy a hacer aquí bien genérico. ¿Cuál es la trayectoria? La función y que va a depender de x que minimiza ese tiempo. Entonces yo acá tengo una función que va a depender, o que en general la vamos a describir en el plano cartesiano como y de x. Entonces yo voy a asumir que esa variable t que tengo que poner acá va a ser x y que y va a depender específicamente de cómo yo me vaya alejando desde el origen en el eje, en el sentido del eje x. Si yo me alejo por aquí, necesito encontrar una altura específica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Si yo quiero saber cómo cae una persona por un resbalín, lo que estoy trabajando es con energías, ¿ya? Eso es lo que vimos en Física 1, que nos permite relacionar el punto inicial con el punto final. Pero también, cuando nosotros hablamos de energía, no hablamos directamente de tiempo, entonces necesitamos encontrar otra relación. Y es como acá se nos ocurre un poco del cálculo, decir, bueno, ¿qué pasa si yo me pongo en un punto cualquiera? Entonces yo me voy a poner aquí, aquí, en ese punto, ¿ya? Yo me voy a preguntar, ¿cuál es la velocidad que tengo en ese punto? Entonces, si yo me pregunto cuál es la velocidad que tengo en ese punto, estoy hablando de la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea es la siguiente. Es la velocidad y va a depender del desplazamiento de la trayectoria, o sea, todo este pedacito de acá, que yo voy a decir que es un dl. Ya, entonces vamos a decir que la trayectoria completa es L, ¿ya? Que sería toda esa distancia. Entonces L sería toda esta distancia, y si yo me muevo un pedacito de L, es un diferencial de L. Entonces en ese instante yo me desplacé un diferencial de L. De L. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte por qué estoy colocando DL? Por lo menos yo sí, si hay alguien que no entiende. No sé. Ya. Sí, porque el año pasado cuando expliqué algo similar me preguntaron algo. Ya. Entonces, si yo uso el diferencial de L para describir la trayectoria, quiere decir que
en el tiempo completo o en el tiempo general que yo me demoro en ir desde A a B, voy a decir que esto es A y esto es B, tengo un tiempo. Entonces, si estoy analizando el instante, tengo un dt. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Y estas son lo que yo les decía, la propiedad física que vamos a analizar. Nosotros queremos saber cuánto tiempo es lo que se demora una persona en llegar abajo. En general, vamos a buscar eso. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en llegar abajo? Entonces, de forma instantánea, como no sé bien cómo es las características del sistema, vamos a asumir que la velocidad inicial es cero, que son como detallitos que voy a ir comentando de a poco. Lo que me interesa saber es, de forma general, cómo modelar el tiempo que tarda una persona en ir de A a B. Y eso lo voy a hacer tomando la forma más simple, la velocidad instantánea, y voy a hacer un poquito de zoom a esto, voy a despejar aquí. Entonces voy a tener dt va a ser igual a dl y la velocidad. Entonces eso es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces si yo quiero saber el tiempo general, tengo que aquí integrar, ¿cierto? Entonces voy a integrar desde el punto inicial xa hasta el punto final xb. Entonces esto me va a dejar ese tiempo, la integral desde xa hasta xb de dl y u. Y eso es lo que yo necesito para poder resolver el problema, ¿ya? Esos rasgos generales se puede hacer con cualquier tipo de problema. Solo necesito encontrar qué es lo que va a generar o lo que voy a hacer variar tiempo, distancia y qué es lo que yo quiero encontrar con eso. Armar la propiedad física más simple que me acuerde, en este caso la velocidad, generalmente van a usar la velocidad porque casi todos los problemas son un poco similares. Y luego despejar la variable que me interesa de esa propiedad e integrar. Es el proceso inicial. Por eso yo les decía, conceptualmente es un poco enredado, en la práctica es como una pauta, una lista de cosas que tengo que hacer. Entonces, una vez que yo encuentro esto, voy a adelantarme un paso y voy a decir, bueno, esto va a ser un funcional, porque yo sé que t va a depender un poco de cuál es la trayectoria y que yo voy a seguir, cuál es la función y de x que determina cuál es el ángulo o la caída del resfalín. Entonces voy a decir automáticamente, esto es un funcional porque t no depende del desplazamiento en x, depende de la trayectoria completa. Y eso involucra asociarlo a y de x. ¿Ya? Entonces t no depende solamente de x, sino que depende de la trayectoria. Y la trayectoria es y de x, o va a estar determinada por esa función. ¿Se entiende? ¿Lo podía explicar de nuevo un poquito más lento, yo, Felipe? Ya. Lo que estoy diciendo en general es lo siguiente. Si yo me estoy preguntando cuál es la distancia, o sea, cuál es el tiempo que se tarda una persona en ir de A a B, ese tiempo no depende de las variables como X, porque a mí no me interesa saber cómo, o el tiempo no va a estar determinado por el desplazamiento en X, sino que va a estar determinado por cómo ese desplazamiento en X me arma la trayectoria. Y eso lo vemos con la función y de X. Y de X va a determinar si voy por una línea recta, si voy por una curva, haciendo una parábola, etc. Entonces, esa y de X es la que determina mi tiempo, no necesariamente la X. ¿Se entiende un poco la diferencia? Sí, caché, perfecto. Eso. Ya, entonces, entonces, con eso yo puedo decir que es un funcional porque t va a depender de una función, no de una variable específica. Ya va a depender de una función. Entonces voy a poner que esto depende de, va a ir desde xa hasta xb, que son los extremos de la función. Y acá voy a tener dl y la velocidad. Entonces, para yo poder armar o encontrar la Lagrangiano, necesito describir esto. ¿Ya? Porque yo no puedo integrar con respecto a dl porque dl es una magnitud asociada a la trayectoria, entonces no sé muy bien qué variables tiene, cómo se comporta, etc. La velocidad yo podemos armarla, pero tenemos que dejar en términos de las variables de integración, entonces ahí vamos a ir viendo cómo hacerlo, o en general cómo describir esto
y que en estas dos cosas que vamos a encontrar de L y V aparezcan las funciones que estamos o que vamos a derivar y minimizar y todo eso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es encontrar DL. Entonces, sí, voy a hacer un zoom con esto. Y va a ser un zoom como, déjeme cambiar el color. Voy a tomar esto, lo voy a hacer un pseudo zoom. Entonces, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. Tengo la curva y yo estoy tomando un pedacito. Entonces, yo voy a decir que en esta curva, este pedacito que yo estoy tomando es, o casi no se nota, cambio el color, es esto de aquí. Y eso es DL. Ya voy a usar una línea recta, porque cuando estamos hablando de diferenciales, entre más yo me acerco a la curva, todo se puede asociar a líneas rectas, sin generar tanto error. ¿Sí? Porque, bueno, cuando estamos en cosas muy pequeñas, todo está muy pegadito, entonces casi todas las distancias entre dos puntos son casi rectas. Y cuando nos vamos alejando, es cuando se va armando la curva. Entonces en este pedacito yo voy a decir, ok, tengo DL, y voy a decir, entonces en este triángulo acá que se va a armar, lo que está acá abajo va a ser un diferencial de x, y lo que está a este lado va a ser un diferencial de y. ¿Sí? Porque entre más yo me voy acercando, ese DL va a estar construido por un pequeño espacio de x y un pequeño espacio de y. Entonces así como que podemos armar esa trayectoria. Eso igual salió en, lo deben haber visto en cálculo integral, cómo armar eh, esas distancias para poder resolver integrales de distancia y todo eso. Entonces, tomando esto en cuenta, eso que está ahí, vamos a decir, entonces, si yo quiero DL, si yo quiero DL, lo que yo necesito y lo que encontramos con eso es que DL podemos usar Pitágoras. Entonces, si yo uso esta relación, DL al cuadrado es igual a DI al cuadrado más DX al cuadrado por Pitágoras, podemos encontrar cuánto vale específicamente DL. Entonces, DL va a ser la raíz de DI cuadrado más DX cuadrado. Ya, ¿se entiende cómo encontrar DL? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, entendiendo eso, ahora lo que nosotros vamos a buscar, no nos sirve colocar el DL de esta forma, porque como vimos en la estructura general de un funcional, tenemos que tener una variable de integración específica. ¿Ya? Y esa variable de integración específica tiene que ser la variable o el término del cual depende y e y punto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es recordar lo siguiente. Si yo sé que y punto, que es una función que depende de x, es derivar y con respecto a x, vamos a arreglar un poquito entonces esta parte de aquí. Entonces, arreglando eso, tenemos dl va a ser igual, acá voy a hacer un truquito, de x cuadrado, de y cuadrado, partido de x cuadrado, más 1. O sea, no, más dx cuadrado. Entonces eso me va a permitir poder factorizar. Entonces yo factorizo y dejo dx cuadrado, factor de y partido en dx, todo eso al cuadrado, más un 1. Y así es como tengo la forma más genérica y puedo decir dx raíz de y punto o y coma al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, entendí. Ya, perfecto. Entonces, teniendo eso, ya tenemos el DL. Entonces, como conclusión, DL es igual a dx raíz de y punto que depende de x al cuadrado más 1. Y déjenme escribir este 1 bien, que parece una S. 1. Ya. Entonces, con eso, ya tenemos la primera parte del problema hecho. Con esto, luego yo puedo venir aquí a esta expresión de acá y reemplazarlo acá. Y ya tendría la primera parte del funcional, entonces hagámoslo.
Entonces vamos a tener que el funcional que tenemos que trabajar es y de x, la integral xa, xb, dx, raíz de y punto x cuadrado más un 1, todo eso dividido en la velocidad. Y ahora tenemos el siguiente problema. ¿Qué es la velocidad? Entonces voy a poner acá velocidad. Tenemos que encontrar una forma de describir la velocidad como la velocidad en términos de y tiene que aparecer algo que podamos integrar acá, o si no, no tiene solución porque la velocidad va a depender del punto en el que me encuentro. ¿Ya? Entonces, para poder usar eso, vamos a usar energía inicial igual a energía final. ¿Ya? Porque son las formas que tenemos de relacionar la velocidad en un instante o en un inicio del problema y la velocidad en cualquier punto del problema. Entonces, haciendo esto, voy a decir, la energía inicial va a ser solamente mg y la altura inicial. ¿Ya? mg y la altura inicial son las condiciones iniciales. Como la velocidad es cero en el punto inicial, porque cuando uno se tira de un refalín parte del reposo, eh, la energía inicial que tengo solamente tiene energía potencial gravitatoria, por eso es mgh. Y cuando voy para la otra parte final, en cualquier punto en el que yo me encuentre voy a tener un mg y un i que va a decir la altura en cualquier punto del refalín, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, cualquier velocidad, la velocidad que yo tenga en ese punto. ¿Ya? Entonces con esto despejamos la velocidad, y bueno, esto lo voy a hacer más rápido, entonces la velocidad va a ser igual a raíz de 2g h menos i. ¿Ya? Y así es como aparece la velocidad, entonces reemplazamos eso en el funcional. Y estaría listo. Y ese sería el funcional que tenemos que trabajar. ¿Se entiende cómo encontramos el funcional? Sí. Sí. Sí, pero la verdad es que no se me habría ocurrido cómo meter como la energía en, en todo esto. Ya. Bueno, es normal. Ya después de ver, según yo, este sería el segundo problema de cálculo variacional, o sea, problema variacional que estarían viendo, entonces es normal. Tienen que ver hartos ejemplos. Igual en la ayudantía vamos a trabajar varios y si no alcanzamos a ver varios antes de la prueba, yo también les voy a compartir videos y mis ayudantías del año pasado que no son muy buenas, buen internet no tenía, pero vemos hartas cosas. Y ahí es donde uno empieza a notar estas cosas. Si yo tengo el problema en general, la parte más fácil es encontrar, por ejemplo, el diferencial, esto de acá, porque necesito solamente como verlo geométricamente y encontrar cómo relacionar la función que necesito con la variable, con los diferenciales y todo eso es como más rápido de hacer. Pero cuando aparecen estas otras cosas, ahí es donde nosotros entramos ya a usar la imaginación. Y igual este es un problema o sea, recontra conocido en el sentido de que fueron años y años de estudio para poder resolverlo. Ya. Después les podría dar el dato, pero se demoraron mucho tiempo, porque esto fue un problema que un físico matemático propuso, creo, ¿sí? Si no me equivoco, y se resolvió muchos años después. Entonces fue harto tiempo. Entonces hubo harto tiempo donde no se les ocurrió sacar la energía. Así que es normal, ¿ya? Son cosas que va dando la práctica. Ya, gracias Camilo. Y una última pregunta. En la última línea, dentro del integral, es i prima, ¿cierto? No es i punto.
o sea, I' y punto es lo mismo. Que es una deformación Ah, que ya. tengo por escribir mucho, en el sentido de hacer hartos problemas de esto, pero recuerden que I' es igual a I punto, ya, porque ambos significan derivada. Eso es lo Ah, que... pensé que el y punto, o sea, o cualquier como cualquier elemento con punto, era porque estaba respecto al tiempo, como exclusivamente al tiempo, pero al Yo final también hace tenía referencia entendido eso. a cualquier derivada. Sí, 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 eso está bien. Pero por eso decía, es como una manía mía, así como a todo le Ya, pongo punto. Que ya, después más gracias. adelante a todo le vamos a poner punto, entonces como que... Pero eso, sí, es con prima. O sea, matemáticamente, o sea, formalmente es con la prima. mí lo puedes subir un poquito. Sí, sí, obvio. Ah, O un poco más. un poquito más. En el de L. Un poquito más arriba. Ya, ahí. Ya. Entonces, en general, es eso. Y ahora yo les voy a mostrar una propiedad que la van a usar más adelante, que no tiene este nombre, pero les vamos a decir hamiltoniano, para que vayan conociendo un poco el término y la forma en general que tiene. Eh, eso. Ahí les voy a explicar por qué vamos a usar eso y no otra cosa. Ya. Y pasa principalmente porque cuando nosotros encontramos cuál es el lagrangiano del funcional, y lo trabajamos con las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Euler-Lagrange no son completas. O sea, necesito hartas condiciones para poder resolver el problema, porque nos da un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo grado o nos da una ecuación diferencial de segundo grado, y eso significa que necesito por lo menos dos condiciones iniciales y más cosas para poder resolverlo. En cambio, el hamiltoniano es una transformación que uno le hace al lagrangiano, que después va a representar otra magnitud física, y bajo ciertos parámetros eh, convierte lo que Euler-Lagrange nos da como ecuaciones diferenciales de segundo grado a una ecuación diferencial de un grado. Entonces, más fácil de resolver. Ya son truquitos que van apareciendo. ¿Y por qué aparecen estos trucos? Porque como este es un problema tan antiguo, hay muchas formas de resolverlo. Y la forma que yo encontré más cómoda, sin tener que inventarme trucos raros, que no son como tan naturales de hacer cuando uno resuelve un ejercicio, es con el hamiltoniano. O bueno, con esta ecuación que tiene otro nombre, pero conozcanla como el hamiltoniano porque la van a usar más adelante como hamiltoniano. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Ya terminaron de escribir como para seguir avanzando? Ah, sí, sí. Gracias. Ah, Era ya. una línea que me faltaba. Ya, bueno. Eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de esta integral? Esto acá. Entonces voy a ordenar un poquito esto. No voy a volver a escribir lo otro, pero voy a dejar xa, xb, diferencial x, y voy a tener la raíz de y, x cuadrado más 1 partido en raíz de 2gh menos i. Y esto que está aquí es mi lagrangiano. Y veamos de qué depende el lagrangiano. Entonces veamos la dependencia. El lagrangiano que tenemos acá depende explícitamente. ¿Qué quiere decir que explícitamente? Que la variable o el término que vamos a escribir aparece acá. Entonces explícitamente depende de i, porque y aparece ahí. Nosotros sabemos que y depende de x. También depende explícitamente de i punto o i coma, porque también aparece ahí directamente. Y sería todo lo que depende. No depende directamente de x, porque x no aparece explícitamente aquí. Si queremos que algo dependa directo, o sea, que el lagrangiano, que también es funcional, dependa directamente de algo, tiene que aparecer escrito. Entonces, si queremos que dependa de x, no sé, el x tiene que estar ahí. El lagrangiano que tenemos acá depende implícitamente de x, porque x condiciona las variables de las cuales depende el lagrangiano. ¿Sí? Entonces, x condiciona el i y el i coma. ¿Ya? Pero no aparece explícitamente, no está ahí como variable. No es como que si cambia un número cambia todo automáticamente, sino que si cambia el x, cambia la función y la función y coma. Y a través de eso cambia el lagrangiano, pero no como solamente cambiando el x. ¿Se entiende? Sí.
Sí, entiendo. Ya, genial. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos dos formas de poder minimizar la función, el funcional t. Con las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las que vieron en clase, y que son, para este caso, no las voy a mostrar cómo quedan porque eh, hay que derivar harto. Y lo otro es que nosotros podemos tomar en cuenta lo siguiente. Eh, Voy a escribir una expresión que después, si nos queda tiempo, se las voy a demostrar. Y si no queda tiempo, se los voy a demostrar en un video o la siguiente ayudantía. ¿Qué es esto? H va a ser igual a el lagrangiano menos i coma por la derivada parcial de lagrangiano con respecto a i. Y esto va a ser una constante en medida que el lagrangiano no dependa de x. ¿Ya? Si el lagrangiano no depende explícitamente de esa variable que está allá adentro, quiere decir que esto se cumple, que L menos I, por la derivada del lagrangiano con respecto a I es igual a una constante. Entonces, lo que se hace mucho es decir, ok, voy a derivar esto con respecto a una variable, x en este caso, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y esto es lo que tenemos que arreglar. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que se hace para cierto tipo de problemas. En este caso, déjenme abrir mi expedito. También una pregunta, esa m ¿Sí? derivada de x está dentro del lagrangiano del lado Eh, del no depende. ¿Dónde? A la derecha, donde existe L de I de ¿Acá? X, no, abajo, justo abajito. ¿Acá? Sí, Acá. esa M derivada. Ah, ya. No, perdón, escribí un poquito mal. Ahí sí. Ah, ya, perfecto, vale. Camilo, una pregunta. ¿Sí? Esa H entonces como sale porque como X no está de manera explícita, como ahí es como cuando se mete como en todo esto. Claro. La H o el hamiltoniano aparece precisamente de esto. Bueno, esto más adelante lo van a conocer como cuando nosotros planteamos el lagrangiano, como que obtenemos información del sistema que estamos trabajando, el sistema mecánico. Entonces, más adelante van a ver que una forma rápida de encontrar la energía es aplicar algo que se llama como la transformada de, no me acuerdo si era Legendre o Nether, pero es una transformada que transforma el lagrangiano y lo convierte en hamiltoniano. El hamiltoniano es una caracterización del sistema, ya nos da una característica del sistema, que está asociada a ciertos casos a la energía. Cuando es conservativo el sistema, el hamiltoniano es la energía. Cuando no, el hamiltoniano es otra cosa, que nos da características del sistema. Y nosotros en este caso nos vamos a aprovechar de eso para poder resolver el problema de forma más simple, ya sin tantas sustituciones, porque si se fijan, yo acá en ningún momento he hablado de el sistema de coordenadas, pero si yo no uso el hamiltoniano, tengo que decir que esto parte, que el A inicial está en el eje, en este eje de acá y todo va hacia abajo. Entonces la forma de plantear la energía cambia un signo y como que se hacen cosas raras que a mí no me gustaron cuando lo vi. Entonces me aprovecho un poco de las otras soluciones que ya existen para plantear esto. ¿Ya? Entonces, esta es la forma que yo encuentro más sencilla de resolver el problema. Y más sencilla porque no hay que hacer truquitos como de cambiar el sistema de referencia y cosas así, que fue la forma al final en la que se resolvió. Pero podemos hacer esto. Y H o esto, bueno, esto siempre va a ser válido. ¿Ya? Lo que no va a ser siempre válido es que esto sea una constante. ¿Ya? Quiere decir que H en general depende de una función. Es igual que el lagrangiano. Depende de esto de aquí. Depende de variables. Pero si en estas variables no aparece explícitamente esta variable de aquí dentro, se cumple esta relación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular H. Lo primero es que ya conocemos L. Entonces yo voy a escribir L
voy a decir que L es raíz de I, x cuadrado más 1. Disculpen si está un poco desordenado, pero como no escribo del año pasado, siendo ayudantía es como que tengo que ir soltando la mano. Y raíz de 2g h menos i. Ese es nuestro lagrangiano. Lo que ahora yo quiero encontrar es la derivada parcial de L con respecto a i. Entonces voy a aplicar la derivada parcial de L a esta función de acá, i, x cuadrado más 1, partido en 2g h, i. Ya, y acá yo me equivoqué. Esto es coma. Ya es la derivada parcial de i con respecto a, o sea, la derivada parcial de L con respecto a i, ya entonces esto también tendría la coma i. Y eso es lo que yo tengo que calcular para poder reemplazarlo en este lugar. Entonces, ¿cómo calculo eso? Derivamos. ¿Qué pasa cuando yo derivo con respecto a esta función i, me olvido de que esto existe? Es como que fuese, piénsalo de la siguiente manera. Porque es un poco raro, porque lo que nosotros vimos en cálculo es todas estas cosas de regla de la cadena, que si yo derivo con tal, tengo que derivar varias veces con respecto a otras cosas por regla de la cadena y bla, bla, bla. En cálculo variacional me olvido de las otras variables o las otras funciones. Lo que yo estoy diciendo es que el lagrangiano depende de la variable i de x y de i, de x. ¿Ya? Entonces, si yo derivo con respecto a i de x, me cambiaron un poquito aquí. Ahí sí. Si yo derivo con respecto a i de x, esta otra variable que va a aparecer acá adentro lo tomo como una constante, no la derivo, no me importa. Y en este caso voy a derivar con respecto a i de x. Entonces esa es la variable que yo tomo para derivar y todo el i y todo lo demás lo tomo como una constante. Entonces, para hacer eso, Mira, ¿sí? el 2G por H menos I a la raíz, ¿cierto? Sí, Ah, ya, ya. sí. Ya. Entonces, derivamos con respecto a i, Entonces, lo primero es sacar lo que es constante. Y luego tenemos que derivar. Entonces, tenemos que derivar esto de acá. Entonces, aquí sí aplicamos regla de la cadena porque el i, está dentro del cuadrado. Entonces yo digo ya, ok. La derivada de una raíz es 1 partido en la raíz que tenemos. En este caso sería i, x cuadrado más 1. Déjenme cambiar este 1 que no me gustó. Ahora sí. La derivada de la raíz es, me falta con 2, es 1 medio por la raíz de lo que tenemos aquí, por la derivada de lo que está acá adentro, y la derivada de lo que está dentro de la raíz es 2i, x. Ya porque derivo esto de acá, esto pasa como una constante, o sea, esto es una constante derivada, entonces es 0, y termino derivando solo este pedacito de aquí, y sería 2 veces i, de x. Entonces, el resultado final de esta derivada va a ser i, lo estoy escribiendo mal, Diosito, y ahora sí, i, partido en raíz de 2g h menos i por i, x cuadrado más 1. Ya. ¿Se entiende cómo derivar cuando tenemos funcionales? Sí, Sí, se entiende aunque perfecto. igual me confunde el hecho de que ahora i de x Ujú. no se considere como tipo como de cadena, como si no se le Perdón. aplique regla de la cadena. Sí, es que esa es como la magia de los funcionales. Me concentro solamente en la función que estoy derivando, porque acá, si se fijan, no estamos derivando con respecto a variables, estamos derivando con respecto a funciones. Entonces me Ah, concentro en la función. en este caso entonces cuando se trata como de exclusivamente funcionales, no se aplica mucho esta como regla de la cadena de que derivo y prima se deriva también y. Claro, porque igual, Ya. si lo piensan un poco, igual es como raro
esa derivada, como que en cálculos no se da. Entonces, como que conceptualmente s- sabríamos que debiésemos hacerlo, pero es como raro. Entonces, el cálculo variacional dice, no, eso raro, bórrenlo, solamente la función con la cual estamos derivando. De hecho, les voy a compartir un video bien entretenido con el que yo entendí muy bien cómo el tema de los funcionales. Pero es eso, me concentro en la variable de derivación, que en este caso es la función. Entonces, todo lo demás, todas las otras funciones que hay, constantes. Y me concentro en una. Y si se fijan, igual aplicamos regla de la cadena, pero porque estamos derivando esa función en específico. ¿Cachai? Si se fijan, hay algo del cálculo normal anterior que vimos que se aplica un poquito, pero muy, muy poquito, como lo justo y preciso. Porque, claro, un matemático estaría así como impactado con todos estos conceptos, así, medios locos. De hecho, estarían como enojados por cómo estoy trabajando esto sin demostrarlo. Pero se los voy a mostrar que funciona. Y eso, entonces, ya tenemos esta derivada que necesitamos para poder calcular el hamiltoniano. Entonces, calculemos el hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano es, para ahorrar tiempo, voy a copiar, pegar, menos, si no me equivoco, sí, coma, por. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo que estamos viendo? Que algo no les suene mucho lo que han visto en clase, o si les hace sentido con lo que han visto en clase. Al menos ahora me está quedando un poco más claro porque vamos como mucho más lento que el profe y se sacan eso. Ya. Bueno, para eso es esta instancia. Ya, pues, entonces, una vez que ya construimos el hamiltoniano, lo vamos a ordenar un poquito. Vamos a hacer un poquito de trucazos, ya aquí que son ya más matemáticos. Entonces voy a asumir que esto es la constante C, porque sabemos que como no depende explícitamente, o sea, como L no depende directamente de X, sino que implícitamente podemos tomar este hamiltoniano y decir que es una constante, y vamos a trabajar con eso. O sea, eso lo vamos a mantener así. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es ordenar un poquito esto. Entonces tenemos esta raíz y, x cuadrado más 1 partido en 2g h menos i menos i, al cuadrado partido en raíz de 2g h menos i raíz de i, x cuadrado más 1 igual a c. ¿Ya? Ahí vamos arreglando un poquito eso. Entonces, ya. ¿Qué tenemos acá? Aquí ya empiezan, aquí solamente son truquitos matemáticos. Lo que yo necesito es sacar esto de aquí para poder mezclarlo con esto, ya porque aparecen juntos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a decir simplemente, eh, voy a trabajar este lado de aquí y voy a amplificar todo esto por esta raíz de acá. Así saco todo ese término que está dentro de la raíz. Entonces, si yo amplifico esa fracción por la raíz de arriba, voy a tener que la raíz de arriba se va a borrar y que abajo voy a tener raíz de 2g h menos i, x cuadrado más 1. Déjame escribirlo de nuevo. Entonces va a quedar menos i x cuadrado partido en 2g h menos i más 1. Y fíjense lo que pasa. Ocurre magia.
Si se fijan acá abajo, nos quedó lo mismo que acá abajo. Entonces ahora puedo simplemente sumarlo de acá arriba. ¿Sí? Entonces nos queda 1 partido, y aquí voy a copiar solamente. Igual a esa constante. ¿Se entiende el paso? Sí, se entiende. Ya, genial. Si se fijan, ahora nos quedó una ecuación diferencial con una sola derivada y no dos, como hubiese quedado con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y esa es la gracia del lagrangiano. Nos deja una ecuación diferencial mucho más simple, que es un poco lateral porque tiene ese cuadrado ahí, pero sigue siendo simple. No tenemos segundas derivadas que aparecen con la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Y por qué podemos decir que aparecen con la ecuación de Euler-Lagrange? Porque fíjense en este detalle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. La ecuación de Euler-Lagrange en algún momento deriva con respecto a la variable implícita. Entonces, todo lo que a nosotros nos queda acá adentro hay que derivarlo con respecto a x. Y esa sí es una derivación común que vemos antes, porque estamos derivando con la variable de la cual todo lo que está acá adentro depende. Entonces, nosotros ya calculamos ese L con respecto a I, coma, ¿cierto? Y lo calculamos aquí, acá. Entonces, si se fijan, hubiésemos tenido que derivar todo eso con respecto a x. Y ahí aparece nos deja este término con una segunda derivada y luego aparece toda la otra derivada y cadena y muchas cosas. Entonces eso genera que la ecuación diferencial que nos queda es más complicada. Entonces esto es más simple. Entonces ahora nos queda simplemente resolver ese pedacito. Y los trucos más sencillos son el primero, elevar todo al cuadrado. Porque una constante al cuadrado, bueno, en algún momento podríamos encontrar esa constante sin tanto problema usando raíces y no pasa nada. Entonces acá nos deja 1 partido en 2g h menos i por i punto x al cuadrado más 1. Ya, y acá nos queda el c al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí ya son solamente truquitos matemáticos. Voy a pasar lo que está acá abajo, multiplicando hacia allá, y esto lo voy a pasar dividiendo. Entonces, en un lado voy a dejar el 1 y todo lo que es constante, 2g c cuadrado. Y esto lo voy a ordenar un poquito para que quede más al medio. Y esto va a ser paréntesis h i por i, x cuadrado más 1. Y aquí ya voy a usar otro truquito. Le voy a decir que todo esto que está acá es k, porque sigue siendo una constante. Entonces voy a decir que es k y voy a dejarla al cuadrado. Entonces voy a decir que todo esto que está acá es igual a k al cuadrado. Y van a ver por qué es más sencillo dejarlo así. Entonces, sigo con esto. Y en un lado, y aquí es donde entra la magia. Paso el h menos i dividiendo. Y en este otro lado me queda el i, x cuadrado más 1. Entonces lo que yo quiero buscar ahora es dejar el i cuadrado solo, o sea, el i cuadrado solo. Entonces voy a tener i, voy a anotar el cuadrado arriba nomás. Voy a tener k cuadrado partido en h menos i menos 1. Si aplico raíz, voy a quedar con i, x igual a raíz de k cuadrado h menos i menos 1. Y aquí es ya lo último, y es resolver esa ecuación. Entonces acá yo aplico separación de variables, porque recordemos que esto de aquí es de partido en dx. Entonces si aplico separación de variables, luego me queda algo mucho más sencillo que resolver. Y esto va a quedar di em, di por esta raíz la voy a dejar como ya resuelta y sería h menos i partido en k cuadrado menos h más i.
Ya eso sale de resolver esa resta y pasar dividiendo al otro lado. Y eso va a ser igual a dx. Entonces aquí lo que yo hago es integrar con respecto a x y voy a tener x más una constante, o sea, voy a integrar y a este otro lado me va a quedar la integral de dy raíz h menos i partido en k cuadrado menos h más i. Y eso sería lo último que habría que resolver. Por temas de tiempo, que ya me pasé 8 minutos, eh, esto pueden hacerlo ustedes, no es tan difícil, pero tienen que usar la siguiente sustitución. Tienen que decir que h menos i es igual a k al cuadrado seno al cuadrado de teta. Con esa sustitución, esto queda mucho más sencillo y les voy a anotar el resultado. Ustedes tienen que ver el paso intermedio. Y el resultado queda menos 2k cuadrado seno al cuadrado de teta con respecto a teta, más c y x. Y si se fijan, Camilo, ¿sí? disculpa, ¿podría reescribir eso? Dice menos 2k Así, cuadrado menos seno. ya es menos 2k cuadrado seno del ángulo eh, menos 2k al cuadrado seno del ángulo. Y este también está al cuadrado. Sí. Entonces la integral que queda ahí es bien simple. Es menos 2k cuadrado integral de seno de teta. Ya, entonces, el resultado final, para que lo vean, en el caso de x, es 2k cuadrado seno cuadrado de teta menos 2 veces teta. Y luego para encontrar y tienes que derivar eso y una latita. Ah, y esto es menos c. Y en el caso de y les quedaría h menos k cuadrado más k2 coseno de 2 veces teta. Y la gracia es que esto es la ecuación paramétrica de una cicloide. ¿Ya? Cicloide. Solo que está invertida. Y ahí la cicloide en general es, bueno, no tengo cómo mostrarle la fotito, pero la voy a buscar aquí. Es esto. La cicloide invertida es este pedacito de acá. O sea, la trayectoria más corta entre dos puntos es la que recorra esta función, pero al revés. O sea, sería como esa función ahí. ¿Ya? Y esa sería la trayectoria más corta. Y un video para que lo vean, que se encuentra en el Instagram de Física del Adolfo, es esto. Si hacen el experimento, la pelotita que gana la carrera es la que sigue esta trayectoria. Ya. Así como eso es como el resultado. Y este fue un problema que le tomó mucho tiempo resolver a todo el mundo. ¿Alguna duda? Una pregunta, Camilo, que ¿Sí? entendí lo que hiciste, pero la K me perdí en esa parte y no sé dónde salió. Ah, la K es simplemente que teníamos muchas constantes y yo dije, la K la voy a poner como K al cuadrado, como para simplificar un poco. Esto igual se usa mucho cuando tienen muchas constantes y queda todo el término junto de muchas constantes, ustedes pueden decir, ah, esta constante es otra constante y permite simplificar un poco. Y el tema es que quedó al cuadrado porque permite simplificar un poco esa integral. Si se fijan, queda todo el rato al cuadrado y Ya, va bacán, saliendo como gracias. más rápido para las sustituciones. Pero eso, todos esos pasitos intermedios, ahí los tienen que ir sacando. Pero es como para no Pregunta, quitarle más tiempo, ¿sí? Camilo, este a punto lo vaya a subir, ¿cierto? Sí, por supuesto, y el video igual. Los videos yo los subo a YouTube, así que ahí les voy a crear una lista de reproducción y voy a compartir el link. Buenísimo, muchas gracias. Eso principalmente. Ahí también les voy a compartir esos apuntes que he ido encontrando, los libros. Todo eso lo van a encontrar en el Drive que también se los voy a compartir. Y también se los voy a pasar al profe a ver si, no sé, se le hace más fácil compartir
los capítulos del libro que está en internet o el que está puede fotocopiar, porque no sé muy bien cómo son las reglas de copyright y todo eso. Pero eso, no sé si tienen alguna otra consulta, duda. ¿Qué les parece la ayudantía? Si está bien la dinámica. Me gustó mucho la ayudantía, pero igual, pucha, justo al final me perdí un poco, pero por razones de tiempo, yo creo que sí que es posible que lo expliquemos en la próxima. Sí, sí, igual los pasos que hay aquí en esta última parte son No pasitos sé, al menos matemáticos. hasta ahí lo entendí, pero justo las últimas tres, donde metiste seno y coseno, ahí como Ya, que me fue un poquito, como que no, cuando dice, claro, como las dos últimas líneas de la penúltima, cuando dice x más c igual claro. integral, como que metiste h, i y la k se me confunde un poco con la i y la h, entonces ahí me perdí un poco, pero por Ya. razones de tiempo yo creo que habría que explicar la próxima vez que es posible, la próxima ayudantía. Sí, no hay problema. No, es igual son pasitos como, por ejemplo, generalmente cuando tenemos cosas dentro de una raíz se sustituye con un seno al cuadrado para que, simplificando cosas, se pueda sacar de la raíz. Y entonces así las integrales son más fáciles. Y bueno, son pasitos. Pero ahí los vamos a ver, porque igual la primera que van a obtener va a ser la función de x. Y bueno, después hay que encontrar la de y, y son como más pasitos. Pero eso, al final quería que igual se quedaran con esto, de que la solución es una cicloide. Ya, porque es como importante, entre comillas, pero eso. Muchas Ya, gracias, Camilo. gracias Que Camilo. estés muy bien. Ya vi, que ustedes igual tengan Gracias, un, Camilo. un buen Estés día. bien, adiós. Chao, chao. Gracias, Camilo. Oye, Bueno, si me notaste medio silencioso es porque si respondo yo me pasan otra ayudantía, los demás se quedan callados. sí, Pero tranqui. si tengo alguna duda, igual te voy a interrumpir. Así que nada, No, tranqui. todo bien. No, sí, está bien, si paso la ayudantía. No sé si Dale, tú cachai ya. Oh, espera, voy a dejar de grabar. dale.